leer esos versos. La palabra de Dios dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Padre, pedimos tu bendición para la predicación de esta tarde. Oramos, Padre Celestial, que seas tú ministrando nuestras vidas, ayudándonos a poder recibir de parte tuya, Señor, una presencia de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que nos ayudes a comprender estos textos de tal manera que podamos entenderlos y ser iluminados en nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje se llama tiempo de cambios o tiempo de cambios en plural. La gente tiene la idea que el libro de Génesis tiene que haber sido uno de los libros más antiguos de la Biblia, cosa que no es así. Hoy en día se sabe mucho acerca de estos libros y podemos saber que igual que el libro de Job, que cuando yo estudié teología en año 98, 99, a mí siempre me dijeron el libro de Job es de los más antiguos de la Biblia. Y hoy en día, con toda la investigación que se hace de ciencias sociales, por arqueología, uno va descubriendo que estos libros provienen de un tiempo más, digamos, menos primitivo. Este libro probablemente se tuvo que haber terminado de redactar allá por el año 500, en el cautiverio, 585, 520, en el cautiverio en Babilonia de los judíos. Probablemente inició a escribirse un poquito antes, probablemente se escribió entre el siglo VIII antes de Cristo, es decir, como el año 800 antes de Cristo. Entre el año 700 al 500 antes de Cristo probablemente se estuvo redactando. Fue un proceso largo, no es un libro que se escribió por una persona y que le fue poniendo todo, no. Hay un proceso que tuvo redaccional este libro largo de años, y sabemos que, pues, y esto se está muy investigado, que las primeras letras, las primeras formas de escribir fueron desarrollándose por el año 800 antes de Cristo, es decir, que no pudo haber sido escrito en el año 1000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, porque no había formas de escritura. O sea, tenía que haber sido escrito por el año 800 o 500 antes de Cristo. Ahora, no importa el tiempo, lo que pasa es que, diga conmigo, relatos. Dígalo como que tomó café, relatos. Estos relatos tienen como objetivo darnos la explicación, es decir, a través de un desarrollo, de una narrativa, es decir, un narrador nos va contando cómo sucedió esto en la vida del personaje, y lo que está tratando es de decirnos la experiencia que tuvo de fe este hombre. Entonces, el relato se construye porque lleva un proceso, es decir, lleva una forma de escribirse, presenta personajes, un escenario, presenta en muchos casos se presenta un conflicto interno y después un desenlace. Entonces,
El relato de este lugar es un relato importante porque es Betel. Betel en hebreo significa casa de Dios. Si usted se da cuenta que muchas iglesias se llaman así, Betel, ¿verdad? Iglesias quiere decir El es Dios, Elohim, y Bet es casa. Entonces, Betel es casa de Dios. Y este texto tiene como propósito mostrarnos cómo se levantó en un lugar específico para un templo. Es decir, en Betel el pueblo hebreo tuvo mucha relación con Dios, y esto terminó desarrollando una construcción en ese lugar, y lógicamente esto es lo que el relato quiere irnos enseñando. Ahora, el personaje principal es Jacob. Los patriarcas, es decir, los tres grandes hombres que dieron origen al pueblo hebreo son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, estamos en un texto, en una época del Génesis, en un texto donde nos habla de Jacob. La pregunta que tenemos que hacernos la primera es, ¿qué ha pasado? Esa es la primera que vamos a hacernos, y después dividir el texto, el relato, para ver qué partes tiene. Entonces, ¿qué ha pasado? Preguntémonos qué ha pasado. Preguntémonos qué ha pasado. Bueno, aquí Jacob ha sido, la palabra Jacob, o sea, Jacob es usurpador, el tramposo. Dice la tradición judía que los judíos, cuando nacía un bebé, esperaba un año para poder asignarle un nombre, porque primero veían el comportamiento del niño y después les asignaba un nombre. Yo ayer conocí a uno precioso, se llama Adrián, pero yo le puse Terremoto. Entonces estábamos en una boda, en una situación de boda, y juguemos landa, dijo. Juguemos landa con el hermanito mayor y con otra niña. Y landa, esos juegos en mi tiempo no existían. El niño de 4 años, landa, dice, y se van y corren y se pegan en la pared y se caen y se levantan. Ese juego no existía cuando yo estaba pequeño. Bueno, pero hoy se inventan de todo. Landa, y se pegaba en la pared y se caía y se levantaba. Bueno, cada quien va. Entonces, los hipotes estaban molestando. Terremoto. Cuando nació, posiblemente Jacob, la palabra Jacob es usurpador, el que usurpa. Y la Biblia enseña que toda la vida este fue un tramposo. Fue un personaje, hasta este texto del libro de Génesis, aparece como una persona que siempre está queriendo, por sus propios medios y por sus propias trampas, adquirir la bendición de Dios. Y esto nos pasa porque siempre tenemos esa capacidad, como que hay un Jacob en nosotros cuando no hemos madurado, porque hay gente que ya madura, pero la gente que no ha madurado se siguen engañando ellos solos, ellos mismos se dan a tol con el dedo, ellos mismos se engañan. Usted les pregunta, mira, no te he visto en la iglesia, no, es que he puesto un negocio, y es mentira, ¿verdad? O sea, ellos son terapeutas de la fe y ellos se engañan solos, y hoy sí me va a ir bien. Tratan de falsificar procesos, creen que la bendición de Dios les llega porque, mire, me ha salido un crédito y me están prestando $7,000 y que no sé qué, pero no es lo mismo cuando usted ha estado orando que cuando usted mismo se está engañando y no le sale, y usted pues acude a otros medios, pero usted ya va forzando las cosas, pero con trampas. Jacob se caracteriza por ser un tramposo hasta este momento. Entonces, el capítulo 28, fíjese bien, en el verso número, por lo menos hasta del 27, del capítulo 27 hasta el 45, 46 y el 28, nos hablan cómo Jacob, en la primera parte, se pone de acuerdo con su mamá para robarle la bendición a su hermanito mayor. ¿Y cuánto nos ha pasado y esto se lo escuché al pastor Julio Boches, que le recomiendo venir mañana, él va a estar predicando en el culto de familias, y pasa
que nosotros siempre tenemos un corazón hacia uno de nuestros hijos. Él dice que sí es así. Yo trato de ser equitativo y equilibrado y creo que sí y no. Pero dice el pastor Julio que el corazoncito de los papás siempre se le inclinan hacia un hijo. No sé. A mí lo que me ha pasado es que hay tiempos donde le pongo más atención a una, a la otra, pero quizás teníamos un corazón inclinado. Pero aquí se pasó, porque la mamá incentivó al hijo a mentir. Entonces, al final, el consentir los niños y los hijos termina siendo una catástrofe, porque nos termina haciendo daño a nosotros, se termina haciéndole daño al niño y el futuro del niño se compromete. Eso hay que entenderlo. El niño consentido avergonzará a su madre, siempre. Eso se va a cumplir literalmente. Y tenemos que ser siempre, forzarnos por ser más justos, más equitativos, no dejarnos vencer. Pero aquí hay un niño caprichoso. Diga conmigo, niño caprichoso. Jacobito. Jacobito es un caprichoso que toda la vida ha sido consentido de su nana. La mamá lo ha querido, siempre lo ha andado ahí protegiendo de los demás hermanitos, hasta que llegó al colmo de decirle: mira, tu papá ya no ve nada, y antes que firme el testamento, saquémosle la firma para que a vos te quede la herencia. Hasta ahí llegó la mamá de este señor. No es un buen personaje. No es bueno eso. De tal manera que Jacob no se ha caracterizado por ser trabajador tampoco, sino que ha estado siempre en su casa, cuidando las cuestiones de casa con su mamá. Es un niño consentido, es un bebé, un niño. Y ahora el hermano mayor lo quiere matar, porque el hermano mayor ha jurado que lo va a destruir, porque le robó la primogenitura. Imagínense que llegó a tanto su engaño que le dijo a su hermano mayor: vendeme tu primogenitura. Le hizo unos frijoles de esos buenos, ¿verdad? Que guisaditos con pedacitos de chorizo, cebollita, chilitos, picantitos, con 4 chiles chiltepes para que quede bien calidad. Entonces le hizo un guisado al hermano y le dijo: te lo doy si me das tu primogenitura. Se lo bajó también. Es un tramposo, es un niño, un caprichoso que nunca ha hecho nada en su vida. Tiempos de cambio. Las transiciones en la vida son necesarias para que nosotros cobremos conciencia. Tal vez usted no identifica esto, y yo le voy a explicar. Hay temporadas de vida, temporadas. Una temporada que yo aprecio mucho fue cuando en las épocas que nosotros nos comprometimos con mi esposa. Yo sentí que ese fin de año hasta el otro, hasta que nos casamos, fue un año muy bendecido para mí. Y puedo acordarme de temporadas buenas, excelentes en mi vida. Temporadas, experiencias. Hay experiencias que nos marcan. Una cosa es una temporada, que es un proceso largo de meses, en donde usted puede tener una temporadita buena, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Las experiencias son situaciones más momentáneas, es decir, situaciones más pequeñas, pero que te marcan y te dejan buen sabor de boca o mal sabor de boca. Hay cosas que yo no quisiera volver a repetir en mi vida. Experiencias malas, negativas, en temporadas malas. ¿No le ha pasado que cuando una temporada es mala, también las experiencias son malas? Entonces, se combinan esos momentos. Las temporadas malas se combinan con experiencias malas. Y eso, un médico me lo dijo, no me acuerdo quién fue el que me dijo que está la ley de la repetición, creo que se llama. Es decir, si te llega en la mañana una crisis médica, por la tarde también te va a llegar otra. Y hay días que hay días, ¿va? Pero ¿no le pasa a usted que en la mañana bota algo y en la tarde bota otra cosa? Por ejemplo, ayer nos estábamos tomando un café con un amigo en la mañana en la moto y estábamos tranquilos, pero yo lo veía a él, quizás de goma había llegado, y desde ahí comenzamos a fregarlo. Botó el café de $3, hermano. $3. $3 por un café.
O sea, ¿quién va a dar 3 pesos por un café usted? Yo declaré que yo a Starbucks no le doy un 5 más. ¿Ah? 3 pesos. No. Entonces yo estaba tomándome un yogur de $1 y él un café de 3, sobrevalorado. Porque pagar 3 pesos por un café que le va a dañar los riñones, pero que es tan bueno, va. ¿Ah? Pero bueno, y aquel medio botó el café. Y ya nos fuimos camino para el Cerro Verde, y allá por Opico nos paramos, detuvimos la moto, y él anda una moto bien bonita, una KTM bien linda, y se parqueó de este lado, pero cuando yo lo volteé a ver, solo vi que estiró las patas así, ¿ve? Con todo y moto se fue a una zanja. Ey, mira, le digo, vos andas bolo, de verdad, le digo yo, por todo se le cayó ayer, todo. Literal, no vio dónde puso la pata de la moto y la moto se cayó y se cayó él con la moto. Bueno, eso pasa. No anden de goma manejando moto. Cuando anden de goma, vayan en bus. Pero bueno, a lo que voy es esto. Hay cosas que se repiten. Temporadas malas, experiencias malas. Pero ahí está Dios. Diga conmigo, ahí está Dios. El caldo de cultivo de los momentos más especiales con Dios son esos elementos. Y este texto nos lo va a revelar. Vea lo que dice este texto. Veamos ahora la narrativa, la separación que tiene. Primero, el verso 10 y 11 nos habla acerca del escenario donde estaba Jacob. Jacob, el tramposo, el niñito mimado de mamá, que no va a hacer nada en la vida porque es un consentido de primera marca. Luego, el verso 12 y el verso 13 nos habla del sueño de Jacob, la visión, sueño de Jacob. 12, 13, sueño de Jacob. Verso 14 al verso número 15, tenemos ahí las palabras que Dios le dio a Jacob en ese sueño. Interesante, el versículo 14, más que todo, este texto de la palabra de Dios. Veamos un poco, fíjese bien, 12, 13, el sueño que tuvo. Lo voy a dejar a un ladito. Primero quiero que vea el 10 y 11. El 10 y 11 nos van a enseñar cuál era el momento en que estaba viviendo esto. Acababa de salir de su casa. Lo vuelvo a repetir porque no me quedó claro a mí. 10 y 11 es el escenario donde está plantado. Y ahí está el error que cometí. El verso 12 y 13 son el sueño de Jacob. 12 y 13, el sueño de Jacob. Pero ahí en el mismo sueño Dios le va a hablar. Entonces Dios comienza a hablar desde el 13 y termina hasta el verso número 14. Entonces eso ya parece que es otra visión, pero es la misma. Yo lo he puesto junto todo. Entonces, cuando está el verso 15, aquí sigue hablando el Señor, pero ya son cosas que Dios le regala a él de forma más personal, más íntima. Veamos aquí para que ya no andemos con tanta vuelta. 10 y 11. El escenario. Jacob no tiene nada, se ha ido de la casa de sus papás sin nada. No tiene nada, más que solo la vergüenza de haber hecho todas las cosas malas que hizo. ¿Cuál va a ser el castigo? No va a volver a ver a su papá ni a su mamá. Isaac estaba muriendo ya, pero a su mamá no la va a volver a ver. Por ese, no sé, creo que el Génesis lo que quiere presentar es como uno de los castigos que va a llevar Jacob es que una vez que va a salir de su casa, a la mamá que lo consentía, no la va a volver a ver. Es una disciplina, creo yo. Ahora, como él sale de su casa humillado por el que le robó al papá y le robó al hermano, está en la más grande soledad, en el silencio de la noche. Dice que el día acabó y que él era un caminante en la oscuridad. Caminaba en la noche, como que el texto bíblico nos quiere mostrar que la noche era su época de vida. La noche era su temporada de vida. ¿Cuántos hemos pasado por temporadas de noche? Estuve hablando con un amigo que acaba de ir a Israel y me dijo, estuve en el monte Sinaí, donde Dios se le apareció a Moisés. Pero yo no le creía, pero después consulté. Dice que para llegar al monte Sinaí solo de noche se puede subir.
y que están a las 11 de la noche en el monte Sinaí hasta como la 1 de la mañana, porque de día hace tanto calor que no se puede subir. Las experiencias son de noche. Las malas experiencias son de noche. Los momentos duros son de noche. ¿Qué tenía Jacob en su corazón? Culpa, miedos, dolor, porque sabía que toda su vida era una mentira. Sabía que era un tramposo. Sabía que en toda su vida las cosas no las había hecho correctamente. Hermanos míos, estamos ante un estafador, ante un niño de mamá que no es capaz de asumir responsabilidad. Y el texto 10 y 11 lo presentan caminando en la noche, en una experiencia de noche, y estando en la noche vio una piedra y dijo: esta piedra la voy a agarrar de almohada, la pone y se acuesta en la piedra. Verso 10 y 11, léalo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, 11, y llegó a un cierto lugar. Mire, diga conmigo, cierto lugar. Es decir, es desconocido, no se sabe. Hasta este momento no sabemos. Cualquier lugar pudo haber sido. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Lo único que tenía Jacob eran piedras, y las puso de almohada para descansar. Algunos exegetas dicen que se tomaban piedras para protección, porque se necesitaba tener algo con qué protegerse. Yo, sinceramente, yo pienso que era almohada la que tenía. Sí, es una almohada de piedra. ¿Qué tenía Jacob en su corazón? Miedo, trampas, esa situación con su hermano, ese conflicto. ¿No le ha pasado, hermano, que los tiempos de noche, las épocas y temporadas de noche se combinan con sentimientos también duros y difíciles? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta forma? Y eso como que nos culpa, ¿verdad? Que nos dice eso, nos pone culpa y nos pone esa carga. Pero aquí es donde Dios se manifiesta. ¿Por qué razón? Porque lo que nos quiere presentar el relato es que cuando hay sentimientos de culpa, cuando hay una temporada mala y cuando todo es de noche, es el caldo de cultivo, es el momento y el escenario donde Dios se mueve. Y esto me impresiona. ¿Por qué? Porque cuando haces algo malo, ¿por qué Dios te va a recompensar? Cuando has venido en un estilo de vida de pasar 8 meses haciendo cosas que no debes, con un idilio, con una relación que no era de Dios, y uno dice: ¿y por qué? ¿Por qué hice estas cosas? Pero aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan. Cuando la temporada es de noche y cuando nuestro corazón está cargado por el dolor, por la crisis que estamos viviendo, ahí se presenta Dios. Ahí se presenta Dios. Y mire, ayer hablaba con una persona que me acaba de perder a su hermano, y con todo el dolor era como volver a pasar por el funeral. Pastor, yo no estaba preparada para que él se fuera. No sé por qué Dios me lo quitó. Y se puso a llorar y yo realmente no sabía cómo responderle. Porque está pasando su temporada de noche. Está pasando su noche. Está pasando su época mala. Pero aquí es donde Dios nos sorprende. Porque cuando podríamos ver a un Dios que viene y que se manifiesta y le dice: mira, por haberte robado la primogenitura de tu hermano, por haberte presentado con tu mamá y haber hecho trampa, yo te castigo. No. Veamos lo que vio primero. Verso número 12. Y soñó, y aquí, mire bien, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La palabra en el texto hebreo es la palabra sulam, que es, uno se imagina la escalera ya bien hecha, ¿verdad? No, es como cuando usted va al cerro. ¿Quiénes conocen la entrada del cerro por el zacate, va? No por el otro lado. Eso es horrible, hermano.
Yo me eché esa subida y esa bajada en invierno. La de la bajada, deslizado, porque ahí no hay gradas de nada. Pero la subida, ya nunca más, nunca más voy a volver a subir aquí porque me encontré 2 parejas ahí de novios. Pero bueno, ahí se van los pícaros. Como, imagínense usted, uno bien inocente caminando para ir a ver, ¿verdad? El altar y todo el... y uno se topa ahí con esas cosas. Pero bueno, el Sulam es como gradas de tierra. No es una escalera como usted se le puede imaginar. Entonces, lo que Jacob vio es que los ángeles, fíjese que no bajaban, subían y bajaban. Lea lo que dice ahí. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, esta primera visión nos dice cómo, a pesar de todas las cosas malas que en ese tiempo Jacob estaba haciendo, aún los ángeles estaban con él. Aunque hasta ese momento se le manifestó el Señor, él pudo ver que todo lo que estaba viviendo tenía algo detrás. Quizás lo que podemos entender es que en todo momento, en particular en ese momento, Dios siempre había estado con él, pero él no lo había percibido. Y así nos pasa. Los tiempos de noche son así. Nosotros creemos que Dios no está, pero Dios siempre ha estado ahí. Que quizás no se está manifestando, porque Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en cualquier parte. Esa es otra cosa, porque Dios lo conoce todo, lo sabe todo y siempre está con nosotros. Pero ¿qué es lo importante de señalar aquí? Lo importante es que subían y descendían, porque en todo momento los ángeles son como los vigilantes de la tierra. El cielo y la tierra se juntan, se unen, porque Dios tenía una promesa para Jacob. Diga conmigo, Dios tiene una promesa para nosotros. Las promesas de Dios no las puede destruir nadie. No las puede destruir ni las peores decisiones de nosotros, las experiencias, las situaciones que hemos tomado equivocadas. Cuando Dios dice, desde este momento me perteneces, ya no podemos escapar de Él. Y aunque podamos pensar que todo ese tiempo que no conocimos al Señor, que quizás estábamos apartados de Dios, y nosotros podemos decir, y Dios estaba ahí, solo te lo voy a responder de una forma. ¿Acaso Dios no sabe los errores que ibas a cometer? ¿Acaso Dios no sabe que ibas a salir embarazada antes de tiempo? ¿Acaso Dios no sabe que Adán iba a tomar con Eva del fruto del árbol prohibido? ¿Acaso Dios no sabe que te ibas a divorciar? ¿Acaso Dios no sabe que ibas a tomar una decisión equivocada? A Dios nada ni nadie lo puede sorprender. Él tiene una provisión para cada momento malo y bueno de nuestra vida. Y cuando Dios ha dicho, esto es tuyo, nadie te lo va a quitar. Aún este niño de su madre, aún este tramposo, aún este inconverso, tenía promesas de parte de Dios. Dios tiene sueños sobre nosotros. ¿Le ha pasado que usted sueña con sus hijos y dice, a este lo veo como un empresario, a ella lo veo como una persona, una profesional, a ella la veo bien bendecida? Yo veo a mis hijas bendecidas por Dios y a ellas les veo servir. Eso es lo que yo sueño. La diferencia es que muchas veces nosotros soñamos y nuestros hijos se van por la tangente y aquellos sueños que teníamos se destruyen. Pero aquí te quiero enseñar algo. Los sueños de Dios no son sueños de hombre. Los sueños de Dios siempre se cumplen, porque las promesas de Dios son totalmente inamovibles y son estables y siempre se van a cumplir. Cuando Dios te ha dado una palabra, jamás se va a dejar de cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las promesas y los sueños de Dios en nosotros siempre se van a cumplir. De tal manera que este tramposo, sus cargas,
su no saber qué iba a hacer, fueron el escenario donde Dios apareció. Y aquí es Dios tratando con él. Mire, si está viviendo una noche en su vida, ahí la noche es donde Dios aparece. A eso nosotros le llamamos kairos, cuando Dios acude a nosotros. Y yo les puedo decir que los tiempos de más bendición de mi vida es cuando yo he vivido los tiempos más oscuros de mi vida. ¿Por qué razón? Respuesta. Diga conmigo, viaje al fondo del mar. Ese es un libro. Pero cuando estamos en oscuridad, es la única vez que hacemos un viaje al fondo de nosotros y comenzamos a ver lo que somos. Y cuando usted está en oscuridad y está pasándola mal, usted reflexiona y usted dice, bueno, ¿y qué he estado haciendo con mi vida? Le dejé de hablar a fulano, tal cosa hice con mis hijos, tal cosa hice con mi esposa, pero es como un viaje al fondo de nosotros. Dios, el caminante Jacob iba hacia un territorio desconocido, pero Dios estaba dentro haciendo cambios en Jacob, y eso es lo que nosotros no vemos. Ante los procesos de cambio, ante las situaciones de vida de cambio, no es que Dios quiere hacerte la vida imposible, es que Dios quiere que revises el fondo de tu corazón, el fondo de tus sentimientos y el fondo de tus pensamientos. Dios está ahí, nadando en nuestra profundidad, encontrando lo que se había perdido en el mar y rescatando lo que todavía se puede rescatar. Tal vez usted dice, pastor, yo ya tengo 50 años, he hecho esto, he hecho lo otro. ¿Acaso, hermano, Dios no puede rescatarte de un naufragio de vida? En el Nuevo Testamento, a los hombres y mujeres que se pierden, se les dice náufragos de la fe. Quizás perdiste la fe. Quizás dejaste de creer. Quizás sentiste que Dios te falló. Quizás la fe se te quedó en una de las turbulencias. Quizás en una de esas tempestades de vida que pasaste cuando tus hijos se apartaron de ti, cuando te dejaron solo tus amigos y cuando tu familia te dio la espalda, te diste cuenta que habías perdido la fe y que tu rebelión con Dios era grande. Dios aprovecha la oscuridad de la noche y el sueño de Jacob para entrar. Y Dios le dice, aquí está la escalera. Nunca te he dejado, siempre he estado contigo. Y ahora viene Dios y le da una palabra. Mire lo que dice el verso 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tú. Se acababa de robarle la primogenitura al hermano y Dios le dice, ¿te sentís solo? ¿Sentís que no tenés nada? Tengo una promesa, esta tierra va a ser tuya. ¿Cómo le vas a prometer a un criminal? ¿Cómo le vas a prometer a alguien? Pero es que aquí está Dios, porque Jacob, ese fue el problema de Jacob. Nunca tomó en cuenta a Dios en sus decisiones. Nunca tomó en cuenta a Dios en sus trampas. Hermanos míos, si hasta este momento en tu vida, toda la vida has vivido por lo que sientes, por lo que piensas y por lo que tienes en tu corazón, este es un buen día de cambiar, porque los tiempos de cambio son para demostrarnos que si ponemos de nuestra parte y le decimos a Dios, ya no quiero ser un loco, quiero que me ayudes a cambiar. Quiero arreglar mi vida. Quiero rectificar mis pasos. Ya te ofendí demasiado. Dios nos permite en los tiempos de crisis que cambiemos. Porque si tus malas decisiones te llevaron a sufrir, esas mismas malas decisiones te van a enseñar que el único camino al cielo es Jesucristo. Y la escalera de Jacob es Jesús.
¿Cuántas malas decisiones yo he tomado? Bien me acuerdo cuando el Señor me mostró eso. En la casa de mis padres, en el patio, es un patio largo, grande. Y yo estaba en una crisis tan dura porque no podía terminar la construcción de Acajutla. Y había hecho trampa. Presté dinero, no pagué, perdí un carro, perdí la confianza de mi padre. Pero esa noche yo salí al patio y le dije, Señor, ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir con máscaras. Jacob toda su vida había sido una persona que había vivido con máscaras. Fingió ante su madre, fingió ante su padre, fingió ante su hermano. Toda la vida usó máscaras. Pero yo le dije al Señor en esa noche, y fíjese que le dije así, Señor, yo sé que no he hecho lo correcto, yo sé que no he hecho lo que te agrada. No me dejes, ayúdame a terminar esto. Ese fue un cambio. Usted puede recordar los momentos de su vida donde tuvo que cambiar. Para mí ese fue un momento de cambio en mi vida. Y Dios llegó ahí. Dios llegó a ese lugar. Y me acuerdo, todavía me paro cuando llego a la casa, muchas veces salgo al patio y me acuerdo, pero eso sí, lo he tratado de volver a hacer otra vez y no ha venido. ¿Por qué? Son momentos donde Dios llega. Pero fíjate que ahí yo sentí una respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios que yo sentí, te voy a sacar de esta. Al siguiente día, el pastor general me dijo, ¿cuánto necesitas para terminar? $5,000. Nosotros te los vamos a dar. Pero eso sí, me dijo, no te vamos a dar el dinero, sino que vos traeme la factura y yo te la voy a ir pagando hasta que terminamos la galera. Dios ahí me demostró que cuando verdaderamente tenemos intenciones de cambiar, Dios hace obras en nuestra vida. Él camina frente a nosotros. Y aunque estemos pasando el peor momento por nuestras malas decisiones, si nosotros tenemos una actitud de cambio, si la noche ha llegado tan profunda que hasta sientes que en tu corazón has dejado de soñar, si la noche ha llegado tan profunda que ha nublado tus ojos, si estás pasando un problema laboral, si no te quiere nadie, si te detesta hasta tu misma pareja, ¿qué querés? Tenés que cambiar. Y si no, busca ayuda. Un psiquiatra, un psicólogo, pero sobre todo la escalera al cielo, que es Jesucristo. El que une el cielo y la tierra es Jesús. En el momento de dolor, en el momento de llanto, en el momento de crisis, es Cristo el que une el cielo con la tierra. Y aquí Dios nos demuestra algo. No tenemos que tener méritos para que Dios nos hable, porque Dios habla siempre. Y cuando nos vamos a la oscuridad y le decimos al Señor, ya topé, ¿qué más me vas a quitar? ¿Qué más vas a hacer conmigo? Dios llega y nos dice, aunque vos no lo ves, aunque vos no me conoces, yo tengo para ti tierra, descendencia y promesas para tu vida. Pastor, ¿y esto puede llegar a mi vida hoy? Sí. Sí. Mire lo que Dios le prometió. Una descendencia, una tierra, a un ladrón se lo está prometiendo. Verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tú. Diga conmigo, me extenderé, me extenderé, me extenderé.
Dios traerá bendición a tu vida si tu corazón cambia hoy. Comprometete, entregate, humillate ante Dios. Estés bien o estés mal, es tiempo para dar más a Dios. Aún ahí, Dios le hizo una gran promesa a Jacob. Y él se sintió tan agradecido. Porque imagínense, dejó a los papás, dejó a todo el mundo, estaba totalmente solo, no tenía mujer, no tenía hijos. 15, Dios le promete protección a un ladrón. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Te das cuenta de esa palabra? No te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Cuando estaba yo a punto yo no sabía, estaba un tiempo oscuro. Acabamos de perder un embarazo, nos cambiamos de casa y yo me acuerdo que yo me quedaba solo en las noches, me salía al jardín de la casa en Usulután y estaba leyendo el libro de Isaías y Dios llegó allí. Yo lo vi con mis propios ojos a Dios. ¿Cómo? Leyendo Isaías 22. Ahí leí una promesa y la promesa es la promesa de Eliaquim y le decía a Sebna, a vos te voy a quitar y voy a poner a Eliaquim. Y yo dije, esta promesa, mire, lo leí, pero yo sentí algo en mí que yo le dije a Cintia, mira, le dije yo, Dios me ha hablado, le dije yo. Dios me ha hablado, porque Dios me habló en ese texto. No crea que Dios se me apareció, no. La palabra es Dios. Y cuando usted está en los tiempos de oscuridad y no sabe qué hacer, porque usted ha naufragado, el único horizonte y la única verdadera brújula es la palabra de Dios. Él llegó allí y me dijo, te voy a mover. Y le dije a Cintia, estás loco, me dijo. Pero ella ha aprendido a respetarme, porque conforme los años han pasado, cuando a mí Dios me pone algo, yo se lo digo. Cuando llegué donde estaban los empleados, los reuní todos al siguiente día y les dije, oigan bien lo que Dios me ha dicho, que Él va a quitarme de aquí y que todos los que estén amarrados en el clavo, porque esa es la profecía de Isaías 22, 15 más o menos, la profecía de Sebna con Eliaquim, todos se van a ir de aquí. Y se rieron. El pastor a saber de cuál ha fumado, porque no saben entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque los tiempos de cambio te sirven primero para corregir tus pasos y segundo para que te metas a lo espiritual. Si te están dando garrote, metete a lo espiritual para que hables con Dios, porque sos pura carne y por eso no escuchar la voz de Dios. Hay que meterse a lo espiritual para oír a Dios. Ellos se rieron, se burlaron. A los 3 meses, a los 2 meses, me estaban cambiando de lugar. Y yo, vive Señor, que no sabía nada. Pero la palabra dice que Dios le habla a los profetas que están en su secreto. Y yo he aprendido que los tiempos de noche son para que Dios hable. Diga conmigo, Dios nos quiere hablar. Déjese hablar. No solamente te muestra un futuro, te muestra la escalera para que digas, Dios está conmigo, sino que le da palabra y le dice, te doy todo esto, pero deja que hagas una cosa. Por primera vez, Jacob va a construir un altar para Dios, porque nunca había hecho nada espiritual en su vida. Y yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Acaso Dios no nos está llevando a meternos más en lo espiritual? ¿Acaso Dios no te está llevando? Mira, quita esa fantasía. Ya viene Navidad, ya viene el aguinaldo, ya viene el abrazo. Todo eso a Dios no le importa.
Lo que Él quiere es que su pueblo le escuche. Lo que Él quiere es que su pueblo abra sus oídos, que abra sus ojos espirituales, y que en este año 2025, en lugar de estarte dando abrazos, uvas y toda esa mentira del mundo, mejor metete más con Dios para que tu vida sea más bendecida. Eso tenés que hacer. Abrir los oídos, abrir los ojos, dejate de bayuncadas espirituales. Comenzá a caminar rectamente y Dios va a hablar a tu vida. Metete a los cultos, deja de ser un vagabundo espiritual. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te ministre. Pero Él quiere hablarnos. Él quiere darnos un futuro. Pero no nos puede dar un futuro si no dejamos que Él hable. Los tiempos de cambio son para rectificar. Los tiempos de cambio son para oír a Dios. Y los tiempos de cambio son para compromisos espirituales. ¿Qué hizo Jacob cuando despertó? Imagínate, un ladrón, un sinvergüenza. 16. Y despertó Jacob en su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos míos, diga conmigo: Betel. ¿Qué nos quiere enseñar este relato? Juan capítulo 1, no lo busques, 51 dice que Jesús es esa escalera para el cielo. Le dice a Natanael: de aquí en adelante verás los ángeles subir y bajar, porque Cristo es el que trae las promesas. Es que aquí no es de estar teniendo visiones. Es que aquí no es de que: Señor, dame un sueño. Yo un día de esto le dije: Señor, dame un sueño para confirmarme que me vas a dar esto. ¿Y sabe qué me pasó? Una pesadilla me dio. Y yo, no es broma, yo le dije a mi esposa: mira, yo le dije al Señor que me regalara una visión. Y mire, soñé que el pastor Guido venía y me prestaba el carro y me lo dejaba volcado. Y yo en el sueño: Guido, me acabaste el carro. Literal, se lo estoy diciendo. El Señor me pone: hace un ayuno, pero no le pregunté cuántos días. Y yo ya de loco, a meter un ayuno de los de macho, macho alfa. 3 días, dije. 3 días sin nada, solo agua. No lo aguanté. A las 48 horas el Señor me está diciendo: hartate ya, no seas dundo. Y yo a mi esposa: mira, le digo yo, tengo hambre. Menos mal que andábamos ahí en una venta de sopa y pedí una sopita de pollo y yo dije: qué buena está la sopa. Pero hermano, son compromisos con Dios. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Dios me dijo: no seas dundo, yo no te voy a hablar de otra manera. Vos sabés cómo yo te hablo. ¿Cuántas veces has hecho ayuno de 3 días? Nunca lo has hecho. No estás haciendo eso. Haz tus ayunos normales, lo que vos haces para mí. Y segundo, no me pidas sueños. ¿Cuándo te he hablado en un sueño yo? ¿Cuándo te he dado una visión? Lee la palabra, orá, y yo te voy a hablar como siempre te he hablado. Es que Dios siempre habla igual. Por eso Dios me dio ese sueño maltrecho. Y por eso es que me dio hambre el segundo día. Porque cuando usted hace un ayuno de Dios, no le da hambre. No le da hambre. No le da hambre. Pruébelo. ¿Quiere ver que su vida se llene de poder? Ayune. Yo sé lo que le estoy diciendo. Aquí no vamos a estar hablando cosas que no experimentamos. Ni tampoco me quiero jactar. Pero aquí hay mucha gente que necesita meterse en lo espiritual. Y Dios me dijo: no te voy a hablar así. Y me metí a la palabra. Y Dios me habló. Pero ¿qué les quiero decir? Necesitamos dejar que Dios nos hable. ¿Sabe por qué? Porque ¿dónde está Betel? Betel para nosotros es cualquier lugar, cualquier parte donde Dios quiera hablarnos a nosotros. Y para la gloria y honra de Dios, Dios no solamente habla en la iglesia, Dios no solamente habla en su Biblia, Dios quiere que usted reciba su palabra,
pero Él le puede hablar en cualquier parte. Porque ¿dónde estaba Jacob? En un lugar perdido en la nada. Y lo que Dios le demostró es que Dios no necesita lugares especiales. Dios te habla en la mañana, al mediodía, a la tarde, porque cuando tenemos al Espíritu Santo, siempre está hablando a nuestros corazones, siempre nos habla. Betel es casa de Dios, pero Betel es Jesucristo, y ahora Dios habla a nosotros, siempre nos está hablando. Pero Él quiere que oigas lo que Él dice. Convierte tu tiempo de oscuridad en lugares donde está Dios, porque Dios nos habla hasta en el peor lugar. Y lo más lindo es esto, que es lo único que tenía Jacob en ese momento: una piedra. ¿Y sabes qué? Dios lo prosperó mucho, lo llegó a ser un hombre poderoso. Las consecuencias las pagó, porque sus hijos también se portaron mal con él. Pero algo te voy a decir. ¿Qué tenemos en este momento en nuestras manos? Algunos no andan más que solo para el pasaje. Otros no tienen más que solo para la cena. Jacob solo tenía una piedra. Pero considérate afortunado, porque tú no solamente tienes nada, no solamente puedes decir en esta tarde: no tengo ni ahorros, pero tienes lo más grande, que es a Jesucristo. Y si tienes a Jesucristo, lo tienes todo. No te preocupes. Aún en tu peor noche, Dios quiere decirte que Él está ahí y que la escalera al cielo es Jesús. Nunca te he dejado, nunca te he abandonado, y las promesas se cumplirán en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios establece. Agradézcale a Dios y diga: Señor, gracias, porque Betel está en mi corazón. Y en esta tarde, háblanos, Señor, para saber qué tenemos que hacer con nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra.